Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, esto es tutorías.co, comillas. Un grupo reunido buscando excluir a buenos estudiantes se convierte en una pequeña sociedad frustradora de sueños, comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita sumar dos vectores. Se plantea la solución en un programa de 51 líneas. En la línea 3 se importa la librería foundation.h. También se pueden importar librerías de C++ y de C. Vamos entonces a ver la función ejecutar en líneas 15 a 39. Esta función recibe como parámetro el valor de n, que será el tamaño de los vectores. Vemos en la línea 19 que se declara de tipo entero los vectores 1, 2 y 3 de tamaño n. Recuerde que para sumar dos vectores es necesario que tengan el mismo tamaño y el mismo tipo de dato numérico. En un ciclo for llenamos los vectores 1 y 2 con números aleatorios del 1 al 1000. Y luego en las líneas 25 y 26 observe que al vector 3 se le lleva la suma de los vectores 1 y 2. Por último se imprimen los tres vectores. Le invitamos a visitar la tutoría suma de vectores en Turbo C. Allí se explica más detalladamente el uso de ciclos y de arrays. Aquí vemos un programa orientado a objetos. Recuerde que la programación orientada a objetos es un paradigma de programación que permite crear programas flexibles, portables y de mejoramiento continuo, ya que se usan clases que son reutilizadas. Para programar orientado a objetos en Objective-C se usan dos bloques de código principal, que son la interfaz y la implementación. En la interfaz se define la estructura de un objeto, o sea, se declaran los atributos y comportamientos. Y en la implementación se programa cada función declarada en la interfaz. Veamos la interfaz, líneas 5 a 7, aquí va entre las directivas @interface y @end. Damos nombre a la clase como suma de vectores, dos puntos, luego hacemos referencia a la clase principal en ese object. Aquí se declaran los atributos de esta clase. De tipo entero declaramos la variable x. Esta variable puede ser accedida desde cualquier método de la implementación. Vemos que la función ejecutar usa esta variable x en el ciclo for. Vamos ahora a declarar los comportamientos o funciones de esta clase. En la línea 6 con guión o menos indicamos que se va a declarar un método de instancia. Luego el tipo de retorno, void para retornos vacíos, luego el nombre de la función, en este caso ejecutar, y los parámetros que recibe. Esta función recibe como parámetro entonces una variable de tipo entero. Los parámetros se separan con dos puntos. Con esto queda lista la interfaz y el compilador ya sabrá el espacio de memoria a reservar a cada objeto de esta clase. Vamos a ver la implementación que va entre las líneas 9 a 40. Esta va entre las directivas @implementation y @end. Aquí entonces internamente el compilador importa la interfaz. Para programar una función, el compilador verifica que ésta haya sido previamente declarada. En la implementación hay un método especial. Este es el constructor o método constructor por defecto de cualquier clase. Este es el método init, líneas 10 a 14. Este método no es necesario declararlo a menos que se sobrescriba, es decir, que reciba parámetros de entrada. El constructor se invoca cuando se instancien objetos de la clase suma de vectores en la línea 47. El constructor se encarga de inicializar las variables de instancia. En este caso no es necesario inicializar la x. Con esto queda lista entonces la implementación y la interfaz, o sea, la clase suma de vectores. Para usar esta clase en otro archivo es recomendable que usted programe la interfaz en un archivo con extensión .h, la implementación en otro archivo con extensión .m y luego importar estos archivos en la clase que los vaya a usar, para evitar copiar toda la interfaz e implementación en un mismo archivo como en este caso. Vamos ahora a crear un objeto para usar esta clase. Eso lo hacemos en el main, línea 42 a 51. Recuerde que el main es el método de inicio del programa. En el main, líneas 44 a 46, creamos la variable n, que será el tamaño de los vectores. Y en la línea 47 creamos un puntero llamado obj de la clase suma de vectores. Lo creamos con asterisco. Vamos a hacer que este puntero apunte a un objeto de esa clase. Para eso entonces invocamos la función alloc, que reserva memoria dinámica a esta función, o mejor a esta clase suma de vectores, y luego se invoca el constructor. Con eso en memoria queda definida la estructura de un objeto de la clase suma de vectores.
Para usar esta clase, entonces simplemente se va a invocar la función ejecutar, línea 48 entre corchetes, se invoca la función ejecutar y se envía como parámetro la variable n. Este parámetro pasa por referencia ya que obj es un puntero y así el compilador irá de la línea 48 a la línea 15 y continúa mostrando la suma de los vectores. Por último, relays es un método que se encarga de liberar la memoria dinámica creada. Esta fue la tutoría del ejercicio, crear un programa que permita sumar dos vectores. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, esto es tutorías.co, trinamos como @tutorías, postamos en Facebook